Olis. Nos reencontramos para ver en esta ocasión el problema de la militarización de la dominación en América Latina durante la década del 70. Empezó en algunos casos en los 60, pero en la década del 70 es cuando se hizo más evidente. Habíamos dicho en nuestra clase sobre la radicalización de las masas y después en el proceso, en el caso particular del proceso argentino, bueno, algunos elementos a tener en cuenta. Por un lado, el cambio que supuso a partir de 1959 la Revolución Cubana, que vino en el momento justo en el cual las últimas experiencias del llamado nacionalismo reformista que había empezado en la década del 30, pero que había tenido su momento dorado en los años 40 en América Latina, empezaba a agotarse y empezaba a sufrir las consecuencias de ese fracaso que generalmente llevaron a golpes de Estado, ¿no? O sea, la reacción al intento de reforma, sobre todo social, de los gobiernos nacionales, los movimientos nacionalistas en el gobierno, había llevado a la clase dominante a reaccionar, apoyada siempre, ¿no?, por el imperialismo, sobre todo estadounidense, a eh, desplazar a esos gobiernos, poner fin a esas experiencias y tratar de restaurar el orden de una manera más o menos parecida o bajo unas pautas relativamente parecidas a lo que había sido hasta la década del 30 la dominación eh, oligárquica. Sin restablecer exactamente la dominación oligárquica, sí querían como recuperar, sobre todo en el orden económico y social, eh, el estado de cosas. Ahora, en el momento en que estas experiencias estaban empezando a terminar y dando lugar a dictaduras, en muchos casos dictaduras brutales, sobre todo en Centroamérica, eh, triunfa la revolución en Cuba. Una revolución que al principio se proponía como una revolución democrática, impulsada por un frente amplio, con una voluntad nacionalista, con lo cual parecía que iba a ser un, como un retorno de una política nacionalista, pero esto terminó desviándose o yendo por otro camino como consecuencia más que nada de la actitud de los Estados Unidos, digamos, una actitud muy recelosa de sus intereses y muy intransigente en el contexto de la Guerra Fría, o sea, del enfrentamiento contra la Unión Soviética y el bloque comunista. Entonces, eso llevó a la dirigencia de la revolución en Cuba a tomar la decisión de eh, alinearse con el otro bloque y de declarar a su revolución como socialista. Si bien siempre había habido una voluntad de reforma social y económica en el proceso revolucionario, nunca había recibido la denominación de comunista, nunca había sido de vocación socialista, por lo menos no de manera explícita. Pero bueno, en este sentido, Fidel Castro y su grupo dirigente llegó a la lógica conclusión de que en un contexto de conflicto internacional entre dos grandes potencias, la mejor forma de preservarse era elegir a una de las dos. O sea, que una de las dos te apadrine. Frente a la política de Estados Unidos muchas alternativas no había y él se vuelca decididamente, esto hay que decirlo, terminó siendo coherente y consecuente con eso, al bloque socialista. El tema es que la experiencia cubana también se convirtió en una especie de modelo a seguir que promovía la propia Cuba y que buena parte de la nueva izquierda en América Latina comenzó a ver con muy buenos ojos, sobre todo la juventud, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que proponía la vía cubana? Eh,
la vía cubana o la experiencia cubana proponía como camino para llegar al poder eh, la lucha armada. La estrategia era la lucha armada, basada en una guerra de guerrillas. La experiencia cubana había sido rural, una guerrilla rural, pero poco después comenzaron también, se contempló también la posibilidad de que fuera una guerrilla urbana. Eh, en el caso de los países donde el campesinado y el mundo rural no era una realidad relevante para la sociedad, siempre apoyada por la organización y la movilización de las masas, ¿no? O sea, de los trabajadores y de los campesinos. Eh, con la conquista del poder a través de la fuerza, el nuevo gobierno revolucionario podría impulsar las reformas radicales necesarias para expropiar a la clase dominante, expropiar al capital monopolista extranjero, terminar con el intervencionismo imperialista, sobre todo de los Estados Unidos, ¿no? Y construir una nueva sociedad justa, igualitaria. Bien, esta, eh, esta influencia de la experiencia cubana significó, como habíamos dicho, una radicalización de las masas en toda América Latina. Pero también de lo que nos vamos a ocupar ahora fundamentalmente es de cómo se radicalizó eh, cómo se radicalizaron las distintas corrientes políticas. O sea, en general hubo una fuerte radicalización de la izquierda, en buena medida por presión de la juventud. O sea, con la creciente participación de la juventud en las organizaciones de izquierda tradicionales, generó una presión en esos partidos de izquierda para considerar nuevas estrategias de lucha y también para generar un recambio en sus dirigentes. Ante la resistencia de esta izquierda tradicional, sobre todo de lo que eran los partidos comunistas, comenzaron a surgir nuevas organizaciones. O sea, nuevos partidos, nuevas agrupaciones, directamente organizaciones armadas que operaron por fuera de los partidos, eh, sectores juveniles que trataban de competir dentro del partido y cuando veían que no, decidían romper y formar un partido paralelo. Eh, Lo que exigían básicamente era el recambio de la dirigencia, la adopción de la lucha armada como una herramienta dentro de una estrategia revolucionaria socialista, la consideración de la toma del poder a través de la fuerza, de la revolución violenta, la democratización de los partidos y también la democratización de los sindicatos a través de una organización de base que rompiera con la llamada burocracia. La burocracia que, desde este punto de vista, controlaba los sindicatos. Eh, Esto fue conocido de manera muy general, aunque hay que verlo más en profundidad, porque fue mucho más complejo, hubo bastantes matices, hubo muchas diferencias y discusiones internas, como el surgimiento de una nueva izquierda, ¿no? Tanto en Europa, en Estados Unidos, como en América Latina. Eh, Basada fundamentalmente en como ya dijimos, en la activa participación de la juventud, eh, la aparición de una fuerte eh, dedicación por parte de intelectuales progresistas y que tenían una forma de pensar alternativa a los intelectuales de izquierda clásicos, la importancia de la crítica cultural del sistema capitalista, de las instituciones de la sociedad burguesa, reclamos de democratización general de la sociedad, crítica a toda estructura de poder y la aparición de las reivindicaciones, por ejemplo, de las mujeres, del ascenso a primer plano, de las reivindicaciones del movimiento feminista, el gran crecimiento del movimiento feminista y después la aparición de las reivindicaciones de las minorías. Esto fue no tanto en América Latina, donde eh, no llegó a tener la misma importancia en esta época, pero sí fue importante en Europa y en Estados Unidos. Acá empezó, hubo como un, eh, como una mención de las reivindicaciones de estas minorías.
como podía ser, por ejemplo, los homosexuales, pero en mucha menor medida que en Europa y los Estados Unidos. Eh, Después, no solo fue una radicalización de la izquierda, sino también hubo una radicalización del mismo nacionalismo. O sea, para los movimientos nacionalistas no fue gratuito el fracaso de los años 50. O sea, empezó a haber un debate interno en el movimiento nacionalista, donde también la participación de la juventud comenzó a introducir nuevas ideas, ¿no? Que empieza, bueno, a considerar otras estrategias para volver al poder y para llevar adelante las reformas sociales que eran su objetivo, ¿no? Esto también acá también tuvo que ver la mayor combatividad que tuvo la clase obrera a lo largo de la década del 60, eh, la mayor radicalidad del campesinado, que empieza a tomar medidas relacionadas con generar de hecho la reforma agraria, ocupando tierras y demás. Eh, el resultado de este debate interno es el proyecto de la Revolución Nacional, ¿no? Esto es como el nombre en general, de la misma manera que en el otro caso tenemos la nueva izquierda, acá lo que tuvimos fue eh, el crecimiento del concepto de revolución nacional, ¿no? Digamos, un proyecto de una revolución nacional que significara que una alianza de la clase obrera y el campesinado, junto con las clases medias y los sectores eh, más nacionalistas del empresariado local, ¿no? Sobre todo los pequeños y medianos empresarios, esta especie de gran frente popular, eh, o mejor dicho, frente de liberación nacional, porque se hablaba de eso, ¿no? Iba a vencer por fin el poder de las oligarquías, ¿no? Y su alianza con el imperialismo, sobre todo estadounidense, ¿no? Y de esta manera este Frente de Liberación Nacional iba a poder llegar al poder, ya sea por la fuerza o por elecciones, pero sí o sí a través de una amplia alianza y una gran movilización, que iba, a la hora de tomar el poder, llevar adelante las reformas estructurales que permitieran completar todas las tareas que habían quedado de tareas pendientes del desarrollo en las sociedades latinoamericanas. O sea, iban a permitir eh, construir una especie de, o un capitalismo autónomo con rostro humano, o un socialismo nacional, o sea, un socialismo adaptado a las particularidades de cada sociedad latinoamericana. No un socialismo como el de la Unión Soviética, algo propio, un camino alternativo. eh, Muchos miraban con simpatía el camino de la Revolución Cubana, otros decían, no, bueno, tanto como Cuba no, pero bueno, la idea era básicamente esa. Ahora, ¿cuál fue la respuesta a esto? Porque tampoco es que el, el movimiento de masas y la apuesta de las clases populares y la dirigencia de izquierda y del nuevo nacionalismo eh, pudieron desenvolverse sin que hubiera ningún problema y las clases dominantes se quedaron tranquilas y les dejaron hacer lo que querían y no, sí, sí, ustedes sigan con lo suyo, no hay problema, nosotros nos corremos un ratito para que puedan luchar en contra nuestra a su antojo. No, 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 eso nunca sucede. Puede, puede parecer que en un principio hay permisividad, pero cuando realmente ven que su dominación está en riesgo, eh, las grandes, digamos, las grandes potencias, pero sobre todo las clases que tienen eh, el poder económico, reaccionan, intervienen y están dispuestos a hacer cualquier cosa para conservar su posición de privilegio. Y esta no fue la excepción. O sea, las clases dominantes y las potencias capitalistas intentaron por todos los medios que tuvieron a su disposición poder mantener bajo control lo que entendían que era una zona de influencia fundamental de Occidente. Eh, Ante la considerable amenaza que representó
el movimiento de masas, desplegaron una estrategia represiva totalmente inédita, que significó que tuvo un alto nivel de militarización, altísimo nivel de militarización. Esto es algo que en la actualidad, sobre todo para las nuevas generaciones, puede parecer raro o puede parecer eh, es inusual, es, eh, es algo que es difícil de, de dimensionar, pero que en esta época era moneda corriente, que era que los militares intervinieran ante una alteración importante del orden, y a veces ni siquiera con una alteración importante. Entonces, el capital monopolista, lo que podríamos decir es que el capital monopolista internacional, los grupos económicos nacionales eh, en América Latina apelaron directamente a las Fuerzas Armadas para que intervengan en la represión interna de los sectores radicalizados que entendían que estaban poniendo en riesgo su dominación. Y esta estrategia estuvo acompañada con una nueva ideología, sobre todo de las Fuerzas Armadas, que tenía dos pilares fundamentales. El más importante es la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria del ejército francés y la otra, la doctrina de la seguridad nacional de, eh, el, del espectro militar y de inteligencia estadounidense. La doctrina de la guerra contrarrevolucionaria, que es la original y en la cual se basó la doctrina de los estadounidenses, fue creada por el ejército francés en base a su experiencia en la Guerra de Liberación de Vietnam, que recordemos fue una guerra que se desarrolló entre 1946 y 1954 y que terminó con la derrota de Francia y la independencia de toda la Indochina francesa, empezando por Vietnam. Eh, el ejército francés en esta ocasión había sido derrotado a través de una guerra de guerrillas por parte de un frente de liberación nacional encabezado por el Partido Comunista de Indochina. Eh, esta derrota, que fue tuvo un impacto durísimo para los militares franceses y para el prestigio de Francia como potencia, llevó a los militares franceses a revisar sus métodos de lucha y diseñar una nueva estrategia para lo que ellos entendían que era un enemigo nuevo y totalmente distinto a lo que siempre habían enfrentado. Un enemigo que no era un ejército igual al de ellos, sino que era digamos, una organización armada irregular, un enemigo escurridizo, que atacaba y se escapaba, que no te encaraba de manera frontal, que tenía un montón que apelaba al desgaste, al que no le importaba las pérdidas que tuviera, siempre y cuando al final terminara venciendo, que estaba apoyado en el no tanto en la capacidad militar como en el apoyo popular y además en una fuerte convicción ideológica. Entonces los tipos dijeron, bueno, esto es totalmente nuevo. Entonces, como es totalmente nuevo, necesitamos una teoría nueva. ¿Qué decía esta teoría? Decía que, bueno, ¿cuál es el contexto internacional? ¿Es el mismo que antes de la Segunda Guerra Mundial? No. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un nuevo contexto internacional, donde lo más importante es que hay un enfrentamiento entre el occidente liberal y cristiano y el oriente comunista y ateo, ¿no? La guerra ya no es un enfrentamiento entre estados con fronteras geográficas, sino que es un conflicto entre ideologías, ¿no? Las fronteras son ideológicas. Como las fronteras son ideológicas, el enfrentamiento puede darse dentro de una misma nación, dentro de una misma sociedad. No necesariamente es entre naciones diferentes, entre sociedades distintas. No, el conflicto puede ser interno. Si el conflicto es interno, puede ser interno, eso significa que el enemigo ya no es un agente extranjero, sino que puede que es un enemigo, el enemigo es interno, o sea, está dentro de tu sociedad. Puede ser tu vecino, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, o sea, alguien que, una persona común y corriente, un ciudadano más, ¿no? Puede parecer que es
un ciudadano más, común y corriente, pero en realidad es un terrorista subversivo. Y esta es la palabra clave, ¿no? Es un subversivo, un enemigo que, que eh, se conduce con aparente normalidad, pero en realidad está conspirando para trastocar el orden dentro de la sociedad y convertirla en otra cosa. Como el enemigo, como este enemigo, este terrorista subversivo interno, enemigo interno, no se muestra tal cual es, ni propone un enfrentamiento abierto según las reglas de la guerra tradicional, sino que esconde y ataca por sorpresa. eh, para eso los militares dicen tenemos que utilizar nuevas técnicas para combatirlo, ¿no? Y tenemos que organizarnos de otra forma. Entonces, por un lado, hay que conseguir información. Conseguir información es fundamental para poder descubrir a este enemigo interno que está como disfrazado. Eh, para conseguir información hay que capturar a sus miembros, hay que capturar a sus colaboradores, hay que capturar a sus simpatizantes, ¿no? Y someterlos a un interrogatorio. Y en ese interrogatorio sacarles la información cueste lo que cueste. Tienen que decir todo lo que saben. Si es necesario, hay que utilizar la tortura. Y acá es donde entra la cuestión de la tortura. Para los militares, la tortura se justificaba por el hecho de que de otra manera iba a ser imposible poder descubrir a este enemigo interno que era tan peligroso. Y así es como ellos lo justificaban. Entonces, la tortura, bueno, ellos, para los militares, la tortura, bueno, sí, puede ser que era algo incómodo, eh, era algo difícil, era algo que podía parecer inmoral, pero se justificaba por el hecho de que era necesario para poder salvar a la sociedad de un enemigo que amenazaba con destruirla. Entonces, bueno, en este caso el fin justificaba los medios. Y así se seguía, ¿no? Hasta que con la información obtenida se procedía a capturar a los miembros de la organización terrorista. Y de esta manera se terminaba desarticulando esa organización. O sea, para los militares franceses, y esto es lo que le van a heredar a los militares argentinos, a quienes muchas veces van a instruir directamente, porque van a venir a dar cursos acá y los militares argentinos y latinoamericanos van a ir a tener cursos en Francia, era necesario tomar medidas excepcionales y brutales para poder vencer a un enemigo que era difícil de encontrar, y más peligroso porque actuaba en la clandestinidad y desde adentro. Ellos, los franceses, pusieron en práctica por primera vez esta nueva metodología en la guerra de liberación de Argelia, que fue entre 1958 más o menos y 1962. Eh, en, este, en este conflicto, que termina con la independencia de Argelia, o sea, los franceses vuelven a perder, sin embargo, su desempeño militar mejoró mucho. Ellos estuvieron muy cerca de vencer al Frente de Liberación Nacional de Argelia. Finalmente, la presión política y el conflicto político interno de Francia llevó al gobierno a negociar con los argelinos porque calcularon que los costos de mantener la dominación colonial en condiciones de enfrentamiento tan duras eran insostenibles en el tiempo. Entonces podía ser que estuvieran ganando militarmente, pero a nivel político eh, estaban pagando un costo muy alto y a futuro podía ser un costo todavía más alto y tampoco estaba garantizada la victoria. Ahora, desde el punto de vista de los militares se quedaron como que estaban ganando y los políticos decidieron firmar la paz igual. Eso es típico de los militares. La cuestión es que la primera experiencia en que aplicaron este método, esta nueva doctrina y este nuevo método fue en el caso de Argelia y militarmente le fue bien. No le fue bien políticamente porque terminaron perdiendo la guerra. Pero bueno. La doctrina de la seguridad nacional que desarrolló ese complejo que unía a
el ejército de los Estados Unidos con la comunidad de inteligencia de ellos, o sea, la red de agencias como la CIA, por ejemplo, tomó mucho de las conclusiones de la doctrina francesa y le sumó eh, una visión del rol político que las Fuerzas Armadas tenían que tener en la sociedad, ¿no? Pero sus principios eran más básicamente estos. Primero, eh, la sociedad occidental, liberal y cristiana estaba totalmente identificada con el sistema político y económico de Estados Unidos, sus valores y su estilo de vida. Todo lo que se oponía a ese modelo de sociedad que uno podía ver referenciado en Estados Unidos era una amenaza para su estabilidad y una acción a favor de la penetración del comunismo. Segundo, Estados Unidos tenía la misión, entendía que tenía la misión de apoyar a los gobiernos latinoamericanos en todas las políticas de seguridad que permitieran mantener el orden interno y luchar contra la subversión. Si los gobiernos no podían garantizar la estabilidad, Estados Unidos iba a intervenir en la medida en que lo fuera necesario, dando asistencia técnica, apoyo financiero, de inteligencia, lo que fuera. Pero Estados Unidos entendía que tenía que ocupar ese lugar. Segundo, las Fuerzas Armadas, o sea, el ejército, era el último defensor de la sociedad occidental, liberal y cristiana contra la amenaza del comunismo. O sea, como que la reserva en última instancia para evitar que la sociedad cayera en manos del comunismo eran los militares. Después, cosas ya más parecidas a la doctrina francesa, como el comunismo ateo adoptaba la forma de un enemigo interno que se infiltraba en la sociedad para destruirla desde adentro, esto justificaba que las Fuerzas Armadas intervinieran. Como la amenaza era muy grande y con medios ordinarios, normales, no se la podía combatir, había que utilizar medios extraordinarios y para eso tenían que intervenir los militares. Es como decir, no alcanza con la policía, tiene que haber algo más. Hay que desplegar más fuerza contra el enemigo. Y por último, que la preservación de la seguridad, de la seguridad nacional exigía el uso de las llamadas técnicas de contrainsurgencia, ¿no? O métodos militares extraordinarios. Operaciones de inteligencia, guerra psicológica, tortura, campos de concentración, infiltración de organizaciones de la sociedad civil, eh, secuestro y desaparición de sospechosos, o sea, había toda una serie de técnicas de la llamada contrainsurgencia que la doctrina de la seguridad nacional recomendaba para poder combatir a este enemigo tan especial. Estas doctrinas fueron difundidas por el ejército de Estados Unidos y la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de ese país, a través de la llamada Escuela de las Américas, que era como un centro, una especie de escuela de formación militar que estaba ubicada en una base militar estadounidense en Panamá. Y durante muchos años formó a muchas promociones de militares latinoamericanos, muchos de los cuales terminaron siendo cabeza de dictaduras militares en la década del 70. Ahora, concretamente, ¿cómo fueron esas dictaduras? ¿O cómo fue el proceso de implantación de estas dictaduras? Bueno, acá hubo el primer golpe de Estado que va a perdurar y que establece un modelo conforme a la doctrina de la seguridad nacional, va a ser la dictadura brasileña, cuyo golpe de Estado fue el más temprano de todos, en 1964. Los otros golpes van a tener que esperar hasta la década del 70. Entre 1970 y 1976 se van a dar un efecto dominó de golpes de Estado en toda América Latina. El último va a ser el de Argentina, pero en el medio estuvo el golpe de Estado de Chile en 1973, hubo golpes de Estado en Perú, en Uruguay,
en Bolivia, digamos, en este periodo Paraguay tenía una vieja dictadura que se fue ajustando a los cambios ideológicos y que adoptó en los 60 la doctrina de la seguridad nacional, que en Paraguay, desde la década del 50, pero para el año 76, casi todo Sudamérica, salvo Colombia y Venezuela, estaban bajo dictaduras militares y que se iban a prolongar hasta mediados de los 80 según el caso. Eh, Estas dictaduras, por supuesto, estaban apoyadas por Estados Unidos, como se podrán imaginar, por la burguesía financiera internacional y los grupos económicos nacionales, y ellos resolvieron la crisis de dominación provocada por la movilización de las masas aplicando lo que se conoce como el terrorismo de Estado, que lo que se proponía discursivamente era aniquilar a la subversión y que significó tomar las siguientes medidas. Eh, Declaración constante del estado de sitio, donde se suspenden las garantías constitucionales, que es como decir que si un militar se cruza con vos en la calle, estando en vigencia el estado de sitio, puede hacer casi lo que quiera con vos, sobre todo eh, si es de noche, y que supone, por ejemplo, limitaciones al derecho de reunión. Por ejemplo, más de dos personas juntas en la calle no puede haber. Vos podés ir con otra persona, pero ya de a tres no podés ir por la calle. ¿Por qué? Porque se supone que eh, es un grupo organizado que puede querer llevar adelante algún tipo de acción. Entonces no, cosas por el estilo. Obviamente estaba prohibido manifestarse, hacer protestas, lo que sea. Bueno, después, desaparición forzada de personas, que esta fue la marca más profunda y más recordada de esta época, sobre todo en el caso de Argentina. Esto involucraba un proceso que consistía en la persecución, el secuestro, la detención en campos de concentración, la tortura y el asesinato con la desaparición de los cuerpos. De manera tal que no se reconocía que vos estabas muerto, sino que se te declaraba desaparecido y esa era la condición en la que quedabas. Esto tiene que ver con que el accionario era clandestino. O sea, no había esto, digamos, las dictaduras militares no reconocían que estaban haciendo esto. Todo esto lo hacían de manera pública, porque los operativos eran en plena, no solo de noche, sino a plena luz del día también. A la gente la detenían, se la llevaban y no volvía más, pero el gobierno no declaraba que estaba haciendo esto. No lo decía. Por eso también las personas que desaparecían no podían volver a aparecer y no se podía reconocer que se las había ejecutado, mucho menos que se las había torturado. No. Después, obviamente, intervención de universidades, sindicatos y asociaciones civiles en general. Eh, Limitación, por supuesto, del derecho de reunión y de asociación, prohibición de actividades de partidos y de organizaciones políticas, censura, ¿no? Digamos, censura en las ciencias, las artes y la prensa. Había listas de libros prohibidos, donde si ustedes leen la lista, hay libros que uno no puede entender por qué lo podían llegar a prohibir, porque qué sé yo, que prohibieran el manifiesto comunista se podía entender teniendo en cuenta la línea del gobierno, pero de repente que algunas determinadas obras literarias, cuentos para chicos y demás fueran prohibidos era francamente ridículo, pero bueno, lo hacían. Y después, bueno, prohibición del derecho de protesta en general y de la huelga en particular. Hubo una fuerte represión de cualquier conflicto obrero que pudiera haber. Esta represión se desenvolvió a escala continental, como dijimos, ¿no? Pero además fue muy eficaz porque hubo una gran coordinación entre las dictaduras militares en cuanto a intercambio de información, intercambio de prisioneros, acciones conjuntas.
que esto es lo que se conoce como la Operación Cóndor, ¿no? Que fue este plan coordinado de represión a escala de todo Sudamérica, obviamente asistido y financiado por Estados Unidos. Eh, ¿Cuál fue el resultado de esta represión? Que tuvo una intensidad inédita, o sea, nunca había habido niveles de represión tan altos como los que hubo bajo... a ver, nunca había estado toda Sudamérica bajo dictaduras militares. Era la primera vez. Bueno, también fue la primera vez en que la represión adquirió una escala tan grande. Por supuesto que la cantidad de muertos que hubo como consecuencia de esto también fue inédita. Nunca había dejado tantos muertos la represión. Y no es que no hubiera habido represión en América Latina, que la hubo. Lo que pasa es que esto se escapó de... También no había habido sistemática desaparición de personas. Había muchas cosas que fueron nuevas. De ahí también que fue tan eficaz. Digamos, la represión aniquiló rápidamente a todas las organizaciones políticas armadas, desintegró a los movimientos de izquierda, debilitó a los partidos políticos y también debilitó a los sindicatos. Pero vale preguntarse, ¿solamente quisieron, como ellos mismos decían, aniquilar a la subversión, eh, combatir al comunismo ateo, evitar la penetración marxista en la sociedad o buscaban otra cosa? ¿Había un objetivo de fondo, subterráneo? Sí, sí. Eh, y para eso sirvió el terror. Digamos, el terrorismo de Estado, que es el terror a gran escala y sistemático, lo que se propuso fundamentalmente fue instalar el miedo en la sociedad. O sea, el temor a la posibilidad de ser de que te pasara algo, de que te detuvieran y te pasara algo, por ejemplo, que, que desaparecieras, hizo que la mayor parte del pueblo comenzara a evitar participar en actividades u organizaciones políticas y sindicales para poder preservarse, para evitar que le pudieran decir algo, que le pudiera pasar algo, que lo metieran preso o que desapareciera y no lo vieran nunca más. La misma gente empezó a hacer eso y después, por supuesto, le transmitió eso a sus hijos. Pero ¿cuál era el objetivo de esto? ¿Por qué querían que la sociedad tuviera miedo y que de esa manera no quisiera comprometerse ni quisiera participar en política? Bueno, el objetivo inmediato y obvio era poner fin a el proceso de radicalización de las masas que venía de la década del 60 y que había puesto en crisis general a la dominación del empresariado y que había puesto en cuestión la influencia o el peso del imperialismo. Ahora, hubo un objetivo de largo plazo que quedó en evidencia sobre todo en la década del 90, que era generar las condiciones necesarias para llevar adelante eh, una serie de reformas económicas y sociales de lo que con el tiempo se conoció como el neoliberalismo. En ese sentido, casos como el de Chile, sobre todo, pero también Argentina, fueron como los laboratorios o eh, las primeras experiencias de aplicación de reformas liberales profundas, ¿no? Que desmantelaran un modelo basado en la industrialización, una clase obrera organizada fuerte, eh, digamos, altos niveles de movilización política y por lo tanto una capacidad de presión para lograr eh, un mayor bienestar o mejor salario, mayor consumo, más posibilidades para, para, para nuevas generaciones en términos de educación, salud y demás. Bueno, esto se introduce y se introduce a través del terror, porque de otra manera se entendía que hubiera sido muy difícil implementarlo, prácticamente imposible. Para eso, por lo tanto, para poder llevar adelante estas reformas neoliberales, entendieron las clases dominantes y apoyadas por los militares
que era necesario el disciplinamiento de los trabajadores y la desarticulación de los movimientos de resistencia. Esta primera etapa de reformas neoliberales tuvo dos partes: la racionalización y la liberalización. ¿En qué consistía la racionalización? En lo que conocemos hoy como las políticas de ajuste, ¿no? O sea, reducir, que el Estado redujera su gasto, el llamado gasto público, que el sector privado, es decir, las empresas, redujeran costos, ¿no? Por ejemplo, despidiendo personal o bajando salarios, ¿no? Los primeros intentos de privatizar empresas por parte del Estado, eh, reducción de presupuesto, devaluación de la moneda, eh, eliminación de subsidios, una política financiera más conservadora, subiendo la tasa de interés, o sea, cosas por el estilo, ¿no? O sea, en general reducir costos, equilibrar el presupuesto, gastar menos. Y por otro lado, la liberalización. La liberalización implicaba eliminar todos los controles, las regulaciones y los impuestos que había sobre el mercado. Con esto queremos decir fundamentalmente sobre las empresas privadas y las actividades económicas de esas empresas, ¿no? ¿Cuál era la excusa? Incentivar la inversión. Lo que ellos decían era que, bueno, los controles y los impuestos del Estado desalientan a los empresarios a invertir. Termina siendo como un castigo a los empresarios. Entonces, para aumentar la competitividad de la economía, o sea, para hacernos más competitivos y para que haya más inversión, hay que quitarle controles y bajarles impuestos a las empresas, sobre todo a las grandes, ¿no? Para eso hicieron dos cosas: abrir la economía. Para eso lo que hicieron es abrir la economía. Y eso significaba eh, apertura comercial y apertura financiera. Es decir, no cobrarle impuestos a las importaciones, no cobrarle impuestos a las exportaciones y permitir que el dinero entrara y saliera del país cuando quisieran, a la velocidad que quisieran, en el momento que quisieran, en el volumen que quisieran. O sea, circulación de capitales libre y libre entrada y salida de bienes. Eh, Esto también estuvo acompañado por un nivel de endeudamiento externo inmenso, inmenso, ¿no? Digamos, en el caso argentino, por ejemplo, fue el gran salto de la deuda externa en esta época, que en el año 76 teníamos, la deuda era de 7.000 millones de dólares. Cuando los militares se van, en el año 83, la deuda ya pasaba los 40.000 millones, o sea, se multiplicó por lo menos por 5. No, más que por 5, se multiplicó por, digamos, en realidad se multiplicó casi por 10. Sí, porque estaba más cerca de 50.000 millones que de 40, así que eh, el gran crecimiento del sistema financiero, el incremento explosivo de la especulación, ¿no? O sea, de la obtención de ganancias a través la, de las finanzas, de los negocios financieros. La apertura comercial significó que eh, la libre importación encontrara la industria nacional sin protección alguna y por lo tanto sin capacidad para poder competir, de manera tal que fue el comienzo de la desindustrialización de buena parte de América Latina, al quebrar muchas de estas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que no podían competir con los productos que masivamente empezaban a llegar del exterior. Eh, Para principios de la década del 80, eh, la mayoría de estos objetivos ya se encontraban cumplidos, ¿no? Además, hubo dos factores que influyeron en que el ciclo de la dominación militar en Sudamérica se empezara a agotar, ¿no? Y que empezara a las movilizaciones en pos de una nueva apertura democrática y que las dictaduras terminaran.
Uno fue que las dictaduras militares económicamente fracasaron, en general, digamos. Hubo, a principios de los 80, estalla lo que se conoce como la crisis de la deuda en toda América Latina. O sea, como consecuencia del tremendo endeudamiento en el que incurrieron los países latinoamericanos en la década del 70, eh, y Estados Unidos aumenta la tasa de interés y eso generó que las deudas se volvieran impagables, deudas que habían crecido demasiado en muy poco tiempo. Esto llevó al estancamiento y a la caída de las economías de toda la región y un crecimiento de la inflación y del descontrol económico. Eso empezó a generar mucho descontento en el pueblo. Y en segundo lugar, eh, cambia la política exterior de Estados Unidos, que deja de considerar como algo tan importante a Sudamérica, y empieza a concentrarse en otras dos regiones. Por un lado, Centroamérica, donde había habido una revolución, la revolución sandinista en el año 79, y por otro lado, Medio Oriente, sobre todo a partir de la revolución iraní de 1979. La revolución sandinista fue del 78, perdón, y de iraní del 79. Entonces, para concentrarse más en estas regiones y contener el posible resurgimiento del comunismo en Centroamérica, y por otro lado, el crecimiento de lo que ellos empezaron a ver como una nueva amenaza, que era el Islam radical, ¿no? O sea, los musulmanes, digamos, el fundamentalismo de los musulmanes. Ellos comienzan a concentrarse más en esas regiones y entienden que cumplidos los objetivos en América Latina, bueno, podemos empezar a relajar la represión, ¿no? Digamos, ya pueden ir yéndose los militares, no hace tanto falta que estén. eh, de esta manera va a haber un resurgimiento de los partidos políticos, eh, cuyas actividades además se van a empezar a permitir, sobre todo los partidos tradicionales, no tanto los partidos de izquierda. Esto va a permitir que se formen frentes opositores a las dictaduras, que comiencen a movilizarse, a reclamar el llamado a elecciones. Y durante la primera mitad de la década del 80, finalmente, se va a dar el efecto dominó del retorno a la democracia, ¿no? Digamos, entre el 80 y el 86 más o menos, ya todo Sudamérica habrá vuelto a la democracia. Eh, Esto, eh, por supuesto, en el caso de América Latina como totalidad, significó que el eje de la represión y del conflicto, de la represión y de la intervención estadounidense y del terror se trasladará a Centroamérica, ¿no? A través de la llamada guerra de baja intensidad, apoyada de manera técnica y financiera y militar por los Estados Unidos. Pero bueno, eso ya es para ver en otro momento. Recomendaciones de libros. Bueno, sobre la cuestión de eh, la violencia en América Latina, este libro de Waldo Ansaldi y Verónica Giordano, Tiempo de Violencias, que tienen una recopilación de artículos sobre el problema de la violencia política en América Latina, sobre todo en los 60 y los 70. Después, sobre el caso argentino, este libro, La política secreta de la dictadura militar, de Paula Canelo, que lo que hace es analizar el plan de, de la junta militar a través del análisis de las actas de las reuniones de los comandantes, ¿no? Donde ellos trazaban más o menos qué era lo que querían hacer. Estos son documentos que se descubrieron hace poco, se recuperaron hace poco, eh, se abrieron al público y bueno, esta investigadora tuvo acceso y bueno, elaboró este libro. Después, sobre la política económica de la dictadura argentina, esto es aplicable a otros casos
en América, la política económica de Martínez de Hoz, que fue el superministro de Economía de la dictadura argentina, entre el 76 y el 80. Este libro de Jorge Schwarzer explica muy detalladamente cómo implementó la nueva política económica. Después, sobre las doctrinas de la seguridad nacional, de la guerra contrarrevolucionaria francesa estadounidense y cómo fueron recibidas en Argentina, este libro de Ernesto López, Seguridad Nacional y Sedición Militar, donde lo explica muy bien. Es todo, bueno, es todo por hoy y nos reencontramos próximamente.